un ser emblemático, es un ser ahí un tanto, pues curioso, porque de cierta manera, pues también está marcado por la muerte de su familia, bueno, por integrantes de su familia, la muerte de integrantes de su familia, y pues tiene una muerte, pues también emblemática, ¿no? Todo lo que vive es un ser un tanto solitario, de hecho nunca se casa, nada más tiene ahí un amorío con una mujer, que considera el amor de su vida, pero pues en realidad nunca llega a formalizar algo. Muere pues absolutamente sin alguna tipo de descendencia, no tiene hijos, bueno, al menos eso es lo que se sabe, y despliega sus postulados filosóficos a través de todas sus experiencias. No se nos olvide, y antes de comenzar el tema como tal, que es un filósofo que sigue la corriente schopenhaueriana, que sigue la corriente un tanto existencialista, y pues eso es lo que él va a estar realizando y trabajando. Para que saquen su nota del día de hoy, les mostraré aquí un pequeño como especie tipo de mapa mental, y iré desglosando cada una de las ideas que tengan en dicho mapa para que por favor las registren, las anoten y podamos más adelante subir su, su nota de clases ahí a la plataforma, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Nietzsche, ya si alguien observa alguna dificultad con el audio, con la imagen, me manda un mensaje, por favor. Todas las obras de Nietzsche, estamos hablando del origen de la tragedia, Aurora, ese homo, anti, así habló Zaratustra, la Gaia Ciencia, la voluntad de poder, entre otras obras póstumas. Tenemos o tendríamos que revisarlas todas, tendríamos que leerlas todas para poder entender el conjunto de ideas que despliega. Por sus cuestiones de salud, yo les repito, redacta toda su filosofía en pausas o al menos en partes. Esas partes las tendríamos que reunir e interpretar de manera unificada para poder generar estas ideas principales, ¿no? No, claro está que no las he leído todas, si acaso nada más he leído La Gaia Ciencia, he leído nada más Así habló Zaratustra y el origen de la tragedia, que son los más populares. Ya sé que estoy en un error, pero he leído algunos otros libros de filosofía general que pues han explicado mucho, ¿no? Y en diversas ocasiones, cuando abordamos las obras directas de un filósofo, sí tenemos que leer previo a algunos expertos en filosofía que interpreten al autor para nosotros no llegar a tener tanto conflicto al no entender o estar muy confundidos por lo que dicen estos grandes pensadores, porque la filosofía pues es algo compleja, ¿no? Entonces, leer a alguien que ha interpretado, obviamente a un experto, a alguien que sea un conocedor en la materia, leer a un interpretador y leer información por otras fuentes para después leer las obras tal cual del filósofo es una buena estrategia, ¿no? Pero si ustedes lo pueden hacer, les puedo dar recomendaciones o si quieren hacerlo, ¿no? Entonces, principales ideas de Nietzsche, a través de este mapa mental lo vamos a analizar, ¿ok? Ayer vimos la lectura o repasamos la lectura de Dios ha muerto y no concluimos que no se refiere al acto de un de un escéptico, no es el hecho de un pues ateo completamente como tal el texto que nos da a conocer Nietzsche. Dijimos que la muerte de Dios significa más una cuestión cultural y de pensamiento, de valores, que un acto divino en sí. Entonces, se estandariza o se categoriza la figura de Dios para demostrar este hecho, pues sí, claro está, por eso nos dice Dios ha muerto, pero solamente de una forma figurativa. Van a encontrar ustedes otros expertos que digan, no, sí, Nietzsche era ateo y con Dios ha muerto, demostró dicho ateísmo.
Pues derivado de su compleja redacción de ideas, esto da pauta a que muchos interpreten de cierta forma la información que nos da a conocer a través de sus obras, pero yo sí me decanto, y esto es algo más personal, yo me decanto mucho por la idea de que no habla de un ateísmo, habla más de una cuestión de valores y una cuestión cultural que una cuestión de creencias, ¿no? Entonces, a lo largo de todas sus obras y por supuesto de esta idea se generan más. Por ejemplo, derivado de Dios ha muerto, de este extracto de Loco y de algunas otras partes de sus libros, se deriva lo dionisíaco o una referencia a un estadio de los hombres en un dionisismo, y también se deriva lo apolíneo, ¿sí? Es decir, Nietzsche no se nos olvide que él toma la filosofía griega como una crítica. Entonces, en la antigua Grecia se tenían dos dioses, Dionisos o Dionisio y Apolo. Ambos representaban cosas contrarias, ¿no? Mientras Apolo para los griegos representaba sosiego, tranquilidad, paz, serenidad, prudencia, inteligencia. Dionisos, este dios, representaba pues su negación, ¿no? Dionisos representaba locura, representaba deseos, representaba pulsiones, representaba salvajismo, representaba poca carencia de inteligencia. Entonces, ¿por qué toma Nietzsche de Dios ha muerto estas dos cosas? Bueno, porque nos dice Nietzsche, el hombre vive de dos formas, o vive en lo apolíneo o vive en lo dionisíaco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre o está en contra o está a favor de la verdad, es decir, vive en ella o está separado de ella. Entonces, cuando el hombre no acepta que Dios ha muerto, no sabe que Dios ha muerto, digamos que vive en la mentira, vive preso de sus impulsos, de sus pulsiones, de sus sentimientos, de sus emociones, y no sale de allí. Cuando el hombre acepta que Dios ha muerto, es una mezcla de lo apolíneo y lo dionisíaco, porque ya conoce la verdad, característica de lo apolíneo, pero otro conjunto y cúmulo de deseos y de pulsiones lo embargan. Entonces sigue estando en ese círculo vicioso, por llamarlo de cierta forma. Ahora, lo apolíneo también es representado por la comunidad burguesa pasiva, es decir, aquella comunidad de seres aparentemente superiores o conocedores de la verdad, pero que pues se han dedicado a un disfrute de esa intelectualidad y que solamente ese goce los ha satisfecho, que no han hecho nada con ese aspecto inteligente del hombre, que no han hecho nada por cambiar la realidad, y pues de cierto modo, pues es como un dionisismo, pero disfrazado, ¿no? Entonces, Dios ha muerto deriva muchas ideas, pero lo fundamental es que ustedes puedan anotar lo siguiente. Si ustedes me preguntaran, profesor, Dios ha muerto en una frase, ¿cómo lo pudiera resumir? ¿Cómo lo pudiera sintetizar? Yo lo hiciera de la siguiente forma. A través de la muerte de Dios, Nietzsche diagnostica que los más altos valores, repito, la muerte de Dios, Nietzsche diagnostica que los más altos valores, entre paréntesis quisiera o que pusieran tanto cristianos como sociales, porque no es una cuestión puramente religiosa, es una cuestión también social, cultural, cierran paréntesis, han sido desvalorizados por lo siniestro y horrendo que se ha convertido el hombre. A ver, antes de que se me olvide la idea y si me vuelvan a preguntar, les digo otra cosa, les repito. Nietzsche diagnostica a través de la muerte de Dios que los más altos valores sociales y cristianos, que estos a su vez han sido desvalorizados por lo siniestro y horrendo que se ha convertido el hombre, ¿sí? Ya también días atrás vimos que es el nihilismo. Entonces,
es un punto de partida nihilista de Nietzsche, en la cual le va a servir como fuerza creadora. Más adelante lo vamos a ver. Ya comentamos muchas veces que es el nihilismo para Nietzsche y para la humanidad en general. Entonces, no solamente basta con una contemplación del oscuro, esto también ya lo he repetido mucho, sino que para Nietzsche el que tú ya no estés atado, el que tú ya no estés pues comprometido con valores cristianos antiguos que justificaban todas las acciones humanas, el que tú ya no estés comprometido con valores sociales que también te han sometido a actuar de cierta manera durante todo el pasado, eso no solamente te permite criticar lo malo que está el entorno en el que vives o en el que estás o en el que supones estar, sino que para Nietzsche va a permitir un punto de partida, va a permitir un punto de creación, va a permitir la creatividad del hombre, lo cual se traduce en voluntad de poder para Nietzsche, que es otra de las ideas principales que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, el nihilismo es una oportunidad, ¿sí? Que está implícita en la muerte de Dios y que en esta lectura de Loco, cuando Nietzsche, a través de este seudónimo, pues hace ver a los hombres, bueno, ¿y qué va a pasar después de? O sea, ya el Dios ha muerto y la frase de, y nosotros lo hemos matado, es decir, el mismo hombre ha desvalorizado y el mismo hombre a través, por eso les decía, de lo siniestro que es y de lo horrendo que es, ha podido de reducir a cero todos los valores en el que en el que ha estado sumergido y en el que ha vivido, bueno, ya sabemos, ya nos enteramos, la sangre está debajo de nuestros cuchillos, nosotros olemos el olor putrefacto, de la divinidad. Pero ¿y qué vamos a hacer con ello? Nosotros hemos tomado la esponja y hemos borrado el horizonte, pero ¿qué va a pasar después? Incluso lo menciona, ¿no? ¿Con qué rituales o chivos expiatorios vamos a justificar lo que hemos hecho? Es decir, Nietzsche hace énfasis en qué va a pasar después de la muerte de Dios, qué va a pasar de haber destruido ese sistema de valores antiguo y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Quizás en la última parte de esta lectura, dice, quizás el tiempo del hombre, o al menos este suceso de Dios ha muerto, es tan lento que no ha llegado a ser interpretado por el mismo sujeto, ¿no? Él lo comenta, es como un trueno al cual hay que darle tiempo para que el sonido llegue a tu oído, es como ese eco que tarda en recorrer toda la montaña, entonces quizás hace falta que el hombre tome tiempo para entender lo sucedido, pero eso no implica que no tenga que entenderlo, escucharlo, interpretarlo y actuar a partir de esto. Entonces, con la idea de Dios ha muerto y con esto que yo les he comentado, podemos avanzar a lo siguiente, ¿no? Al siguiente punto que Nietzsche quiere que entendamos. Después tenemos que continuar con el superhombre, que es esa tan respuesta tan solicitada por Nietzsche y que él mismo se arriesga a postular derivado de que el hombre en sí pues no tiene la capacidad o la facultad, o al menos los burgueses, Nietzsche odiaba mucho la clase burguesa, les llamaba los patéticos de periódicos, y pues francamente él veía que esta concepción no la podía hacer cualquiera. E incluso la voluntad de poder y el superhombre no es algo que todos los seres humanos pudieran alcanzar, no es algo que todos los seres humanos pudieran realizar, solamente Nietzsche lo deja ver que era disponible para algunos cuantos. Y pues, ojo, porque este hecho de solamente mencionar que unos pocos podían ser el superhombre o ejercer la voluntad de poder, él lo interpreta o nos lo da a conocer en otras obras como la representación del superhombre a través de la bestia o sí, de la bestia rubia. No sé si ustedes han escuchado que en la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes nazis, pues a su raza suprema o a su generación suprema, pues le llamaban la raza aria, esa bestia rubia que enfurecida iba a reclamar lo suyo.
Bueno, pues esto suena un tanto como el superhombre de Nietzsche, pero yo les comenté ayer, no, espero que no interpretamos como un arquetipo de nazi a Nietzsche porque no lo es. O sea, él no tiene la culpa de que este movimiento social, por así llamarlo, categorizado en un inicio así como movimiento social con el nacionalsocialismo, pues él no tiene la culpa de que gracias a su hermana, pues Adolf Hitler incluso se haya tomado una foto con el busto de Nietzsche y haya visitado su casa y haya reconocido ampliamente sus ideologías, ¿no? O sea, él simplemente pone un postulado, tiene una ideología, lamentablemente, y lo digo por la interpretación que malamente que hacemos algunos, de la bestia, la bestia rubia, la bestia blanca, que representa al superhombre o la voluntad de poder, pues al ser malinterpretado y adoptado por la comunidad nazi, bueno, pues no se tiene nada de culpa y Nietzsche, pues yo creo que si lo hubiera imaginado no lo hubiera hecho, lo hubiera cambiado por algún otro denominador, sin embargo, pues lo hecho está, ¿no? Entonces, Übermensch en alemán les decía yo que como tal, la palabra alemana no existe, entonces tiene muchos significados, suprahombre, sobrehombre, y nosotros le llamaremos superhombre. Entonces, también sintetizado, ¿qué es el superhombre? Es la redención hacia el futuro, ¿sí? Es la redención del futuro o hacia el futuro que se proyecta, es una redención que se proyecta hacia futuro y que a su vez está justificado en el pasado, es decir, es un sistema, y aunque nos cueste creerlo, superhombre, suprahombre, sobrehombre, no es como un tipo, es un sujeto que va a ser un modelo a seguir. Más bien Nietzsche se refiere con el superhombre a un nuevo sistema de valores, a un nuevo elemento que nos va a permitir sustituir aquello desvalorizado. Entonces, como tal, pues no es un sujeto, ¿no? No es una concepción de un hombre como lo tenían los alemanes, ¿no? Rubio, inteligente, fuerte, conquistador, no. O sea, para Nietzsche, superhombre es una idea de un nuevo sistema de valores. Entonces, ese sistema de valores tiene que estar proyectado hacia el futuro, pero justificado en el pasado. En el eterno retorno veremos un tanto más el despliegue de esta idea, ¿no? Entonces, sistema de valores que ha redimido. ¿Por qué se ha justificado en el pasado? Porque todo lo anterior a este nuevo sistema ya ha sido criticado y ya ha sido reducido a cero, ya ha sido desvalorizado. Y esto de cierta forma para Nietzsche es una justificación. Ya entendí, ya interpreté y sobre todo ya juzgué lo que ha pasado anterior a mí y ahora tendré que reconstruir y proyectar hacia futuro, ¿no? Entonces, redención hacia el futuro, justificación para el pasado, para el hombre que ha superado al hombre antiguo, ¿sí? Entonces, la comunidad humana, a través de este nuevo sistema de valores justificado en el pasado, proyectado hacia el futuro, debe de superar al hombre antiguo, ¿sí? Incluso lo llama Nietzsche en una de sus partes al hombre mediocre, ¿ok? Entonces, al hombre que antes se había sometido al antiguo sistema, ¿sí? Que puede crear valores a través de sus impulsos, ojo aquí, a través de sus impulsos que afirmen la vida. Muchos de ustedes se pudieran preguntar, profe, a ver, explíqueme por favor, ¿cómo es que los valores se van o qué tipo de valor tendríamos que hacer de aquí en adelante? Es decir, qué tipo de normas sociales, qué tipo de normas de convivencia y sobre todo qué tipo de normas personales tenemos que hacer en base a Nietzsche. O sea, si Nietzsche nos dice que todo lo antiguo ya no sirve, pues, ¿qué tendríamos que fijar como propósito? La afirmación de la vida. Al menos eso es lo que esa es la pista que nos da Nietzsche, ¿sí? Es decir, todos los nuevos valores van a ir enfocados a la valorización de la vida en sí misma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ustedes se pudieran también preguntar, bueno, ¿y qué es la vida?
o por qué le tendríamos que dar sentido a la vida, o a qué se refiere con nosotros fundamentar normas de convivencia personales y sociales para la vida. Bueno, pues la vida la pudiéramos definir con todas las circunstancias que pasas en la realidad. No una vida a futuro, ¿sí? Proyectada como el cristianismo, como tratar de ganarte el cielo, un entorno donde no va a existir hambre, no va a existir penurias, y tampoco una vida, pues, horrible, ¿no? Como en el pasado, como lo has llevado en el pasado. Entonces, una vida en la cual tengas que estar tú sumergido en lo que vives día con día. Eso es a lo que Nietzsche llama vida, en la actualidad, lo presente, ¿sí? Entonces, esos valores tienen que ayudar a reafirmar lo presente, al día a día, lo que sucede. Es por eso que muchos llaman toda la filosofía nietzscheana vitalista, porque él te indica que saborees, que valorices, que rescates lo que haces, pues normalmente cuando te despiertas y cuando duermes, pues no vas a saber si vas a vivir o morir más adelante, pero al menos tienes que disfrutar el momento en el que sí estés presente. Entonces a eso le llama Nietzsche, ¿no? Vida, por así decirlo. Seguimos entonces con nuestro diagrama. Ya vimos en qué consiste el superhombre, que es un nuevo sistema de valores. Eh, Podemos entonces continuar con lo que es la voluntad de poder. ¿Cuál va a ser el motor principal para que pueda actuar el superhombre? ¿Sí? ¿Cuál es el medio? Ya tengo el propósito, ya tengo el camino, ya tengo el inicio. Mi inicio es la muerte de Dios, el medio sería el superhombre, pero no tengo las herramientas para generar ese nuevo sistema de valores que propone Nietzsche. Pero en este momento, Nietzsche obviamente nos dice que la herramienta para poder cumplir ese nuevo sistema de valores, esos instrumentos que el superhombre va a poder echar mano, es la voluntad de poder. Ya vimos que la voluntad de poder para Schopenhauer pues es un elemento de sufrimiento, porque el hecho de voluntad, es decir, de ejercer una fuerza de transformación, de eliminación y de originación, por así decirlo, solamente genera deseos, genera angustias. Nietzsche lo entiende, Nietzsche lo interpreta. Cuando está en Berlín es conocedor de sus obras, y de hecho muchos pensamientos schopenhauerianos le agradan demasiado a Friedrich, pero en ese sentido él reinventa el concepto de voluntad. Para él no es suficiente saber que la voluntad genera cosas negativas. Nietzsche lo quiere reinventar, le quiere dar un nuevo sentido para cimentar el medio con el cual el superhombre generará ese nuevo sistema de valores. Sintetizado, ¿qué es la voluntad de poder? Es el reconocimiento de la vida, ¿sí? De la vida misma. Entre paréntesis, yo quisiera que pusieran, ¿no? Lo que nos hace finitos y lo que nos mantiene no es algo biológico, es algo más subjetivo, ¿sí? Recordemos que para Schopenhauer, voluntad puede ser interpretada como fuerza, como Dios, desde diferentes perspectivas, como la cosa en sí kantiana, entre algunos otros dichos, ¿sí? Y Schopenhauer lo dice, no, para mí es fuerza de transformación. Bueno, para Nietzsche es un reconocimiento de la vida. La voluntad de poder es reconocer la vida. ¿Y cómo reconozco la vida? A través de los impulsos, ¿sí? Y los impulsos, que son elementos que el sujeto tiene en su psiquismo, es decir, en su pensamiento, en su inconsciente, todo este conjunto de impulsos que te hacen querer, que te hacen sufrir, que te hacen pensar, que te hacen disfrutar, luchan continuamente entre sí
porque no hay ninguna democratización entre los impulsos, es decir, no hay una plática con lo que sientes, con lo que piensas y entre tus pensamientos y sus pláticas que te digan, ok, mira, tú eres la de mayor fuerza, tú eres la de mayor importancia, pues tú sobreactúa y sobresal a través de las acciones de nuestro amo, que sería el hombre mismo. Para nosotros lo que deseamos, lo que queremos, lo más deseante y lo más querido es lo que surge de nosotros, ¿no? Entonces, ustedes pueden tener cierto tipo de deseos, cierto tipo de impulsos que no serán los mismos a los de otras personas. Es decir, mientras muchos queremos una vida hecha, una casa, un carro, una esposa, otros quieren dinero, drogas, sexo, otros quieren alcohol, otros quieren leer, otros quieren contemplar la naturaleza, quieren escuchar música, quieren suicidarse, quieren morir. Es decir, cada una de las personas, su lucha de impulsos, su lucha de deseos, su lucha de pulsiones, como lo llama Nietzsche, es una batalla constante que entre esas mismas batallas de pulsiones, la que sale victoriosa es la voluntad de poder. Es decir, sus propias consideraciones de lo que quiere y de lo que desea es la voluntad de poder. Pero ¿cómo podemos nosotros, porque voluntad de poder no es un concepto que sea estándar? Es decir, no es un concepto que todos podamos definir de una sola forma, porque todos tenemos diferentes impulsos y sensaciones y deseos. Entonces, lo que sí puede mediar Nietzsche es decirnos, la voluntad de poder tiene que terminar, sea un deseo, sea un impulso de diferentes formas o en diferentes interpretaciones o de diferentes manifestaciones. Lo único que tiene que generar nuestro conjunto y lucha de impulsos es el poder y desear vivir. Por eso nos decía, la voluntad de poder es un reconocimiento a la vida, porque de esa lucha de sensaciones inconscientes que tienen todos y cada uno de ustedes, yo los tengo, ustedes los tienen, sus papás los tienen, sus hermanos, todo mundo, todos tienen que embonar y tienen que concluir en que lo que se tiene que definir es un reconocimiento a la vida. ¿Sí? Y cuando tú reconoces que tus impulsos lo que van a hacer es preponderar en poder disfrutar el día con día, revalorizar tu existencia, darle sentido a lo que vives, a lo que haces, al cómo has despertado, a lo que tienes que hacer, con lo que tienes que cumplir, con lo que tienes que realizar. Eso es voluntad de poder, ese reconocimiento a la vida y que sí tendrás diferentes posturas y pensamientos sobre lo que quieres, pero todas esas posturas, todas esas tipos de ideas tienen que recaer en un reconocimiento de la vida, en querer seguir, en querer disfrutar tu día a día, tu entorno y que con esto, más adelante lo vamos a ver con el eterno retorno, si quizás a ti te preguntaran, el día de mañana si murieras y dijeran, hay de dos sopas, o ya no vuelves a existir, o te metemos otra vez, hacemos que vuelvas, te metemos a tu cuerpo y hacemos que vuelvas a vivir todo lo que ya acabas de pasar. Si tú le das un nuevo valor, o más bien, si reconoces el valor de la vida a través de la voluntad de poder, dice o nos dice Nietzsche, lo único que te va a quedar como deseo es querer volver a vivir lo que has pasado. No vas a querer vivir algo ajeno a ti o la vida de alguien más, ¿sí? Si tú ejerces y reconoces una voluntad de poder en ti y tus pulsiones, tu inconsciente, tus deseos, se convierten no en sufrimiento como Schopenhauer, no en angustia como Kierkegaard, se convierten en un goce, en un disfrute de tu existencia, de tu realidad, no te va a quedar otra alternativa que el día de mañana que te hagan esta pregunta, o dejas de existir o vuelves a vivir tu vida, vas a estar tan gozoso que vas a responder, quiero volver a vivir mi vida porque la disfruté, la pude saborear, mis pulsiones fueron adecuadas porque pude observar esa valorización de lo que fue mi existencia particular mía, ¿no? Entonces, de aquí es donde con todo lo que les he comentado, voluntad de poder no es algo biológico, ¿sí?
Claro está que está en el origen del inconsciente humano, pero es algo más, un tipo de ideal. No sé si me explique. Esta voluntad de poder es más ideal que algo biológico. Y aquí antes de pasar a la última idea de Nietzsche, pues sí me quisiera comentar para aquellos que por azares de la vida se vayan a convertir o estén al azar de un psicólogo, Nietzsche es el que prácticamente sienta una de las bases más importantes de la psicología actual y en especial del psicoanálisis. En realidad no es Sigmund Freud el que descubre el inconsciente, es Nietzsche, ¿sí? Nosotros a Freud más adelante o en estudios posteriores podemos saber que muchos lo consideran como el padre del psicoanálisis, es decir, el padre que nos dice, debemos de revisar cada cosa y cada pensamiento, cada palabra que dice el ser humano para poder interpretar cómo es en su aspecto más profundo. En realidad no lo dice él, no lo reinventa él, lo inventa Nietzsche, ¿sí? E incluso también Schopenhauer, porque si Nietzsche parte de Schopenhauer, entonces el primero que observa la voluntad como un aspecto que el ser humano lo tiene profundamente arraigado en su psiquismo, es Schopenhauer originalmente y no es el psicólogo alemán de Freud, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que Freud, que yo les comenté hace unos días, es un psicólogo que nos ha demostrado con sus estudios que el hombre en su oscuridad interna de su personalidad guarda muchos secretos que salen a flote y que lo hacen ser lo que es. Por ejemplo, eh, en muchas pláticas con algunos de ustedes, bueno, estudiantes, no específicamente ustedes, me han dicho, oiga, profe, tengo problemas porque no puedo escoger el hombre de mi vida, ¿no? Me dicen muchos, me decían alumnas. Bueno, yo cuando les preguntaba por qué, pues porque los hombres que conozco no son lo que yo quiero. Y Freud es uno de los que nos dice que todas las mujeres y también incluidos los hombres siempre queremos una pareja o queremos a una mujer o un hombre que se parezca demasiado a nuestros papás, ¿sí? Es una de las cosas que pues, saca de onda, ¿no? Porque si nosotros hacemos la comparativa, puede ser que en muchas parejas encontremos que el rostro del novio o de la novia es similar al de la mamá o el del papá. Entonces, este psicoanálisis es lo que nos explica cómo es que llegamos hasta ese punto, ¿sí? Cómo es que llegamos a tener este tipo de acciones que parecieran horripilantes para nosotros. Pero en realidad, quien fundamenta esta explicación de las acciones humanas relacionadas con la sexualidad, porque también Freud es uno de los que menciona que tú desde chico, y esto lo vi muchas veces en la universidad, desde chico desarrollas tus órganos sexuales orientados hacia el placer. Cuando a los bebés se les limpia el pañalito, Freud expone en sus trabajos de investigación que se estimulan todas las partes sexuales o enfocadas originalmente para el lado sexual y que desde ahí el bebé comienza a proyectarse como un aparato para sentir muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, esto Nietzsche es el que lo reinventa junto con Schopenhauer, es el que lo establece, la explicación de el perfil humano a través de sus conductas y que prácticamente sienta las bases del positivismo y de la psicología orientada al psicoanálisis. Entonces, estamos hablando de que Nietzsche es una persona, aparte de ser un filósofo, incluso él se decía que él mismo era un psicólogo que tiene mucha trascendencia y no solamente para la filosofía, sino para otras cosas, ¿sí? Entonces, ya para finalizar con las ideas principales de Nietzsche, como último elemento tenemos lo que él llama el eterno retorno, ¿sí? ¿Qué es el eterno retorno? ¿Cómo lo pudiéramos nosotros definir de forma general como el eterno retorno? Entonces, pudiéramos escribir, secreto, es un saber secreto cuyo pasado es eterno, ¿sí? Es un saber secreto cuyo pasado es eterno y el futuro es infinito. Y a su vez genera
creatividad en el sujeto mismo. Es un saber secreto cuyo pasado es eterno y futuro es infinito y permite al sujeto creatividad o creación. ¿Creación para qué? Para no estar atado a todo lo que no sea una valorización de la vida, ¿sí? En muchos pasajes de Nietzsche pudiéramos encontrar que el eterno retorno, por algunos otros autores, está proyectado con esta figura que vemos aquí, una serpiente que devora su misma cola y que forma un círculo continuo, ¿sí? Esta imagen me la encontré por ahí por internet y me pareció agradable por el árbol que tiene en medio, porque lo pudiéramos interpretar como el árbol, esa valorización de la vida, cuyo círculo es infinito, es decir, como sentido tendría que ser infinito, ¿sí? El eterno retorno para Nietzsche es el saber que te va a permitir valorizar la vida hoy, mañana y todos los días, ¿sí? El eterno retorno es un concepto muy complejo dentro de todas las obras de este filósofo, porque no es algo que esté conceptualizado como tal, incluso investigando en diccionarios de filosofía y en algunos intérpretes, pues ellos también coinciden en que no es un concepto tan claro que se pueda desarrollar en 2, 3 renglones de escritura, ¿no? Entonces, pero ¿qué podemos interpretar del eterno retorno? Que es este saber secreto, repito, que nos va a permitir darle significado a nuestra vida en el futuro, previamente justificado en el pasado, que lo vimos con el superhombre y lo vimos con la voluntad de poder, y que de cierta forma Nietzsche lo dice, la vida es un anillo de pulsiones, es decir, es un constante sentimiento, desear, ideología, emociones, que van a estar desencadenados en todas las generaciones y que a su vez de esta interpretación de pulsiones, de sentimientos y de emociones, las futuras generaciones que estén basadas o que estén sujetas a la nueva tabla de valores propuesta por Nietzsche, pues van a poder gozar de la vida y considerarla no como una línea, ¿sí? Incluso Nietzsche nos dice, para el sistema pasado, la vida tendría que ser una flecha la cual nunca llega a su límite y siempre tiene un inicio y un final, ¿sí? Es decir, si ustedes idealizan o ahorita proyectan la imagen de una flecha, siempre tiene un inicio y siempre tiene un final una flecha, ¿no? La punta es el final, el inicio es donde empieza la línea recta, y esto lo pudiéramos interpretar bien como una consideración de lo que nosotros podemos concluir como vida, nacimiento y muerte. Para Nietzsche, ¿no? Para Nietzsche es una constante transformación que es circular. Por eso él representa la vida no como una flecha, sino como un círculo, en el cual tú solamente llegas a la conclusión de una parte de tu círculo, pero que sigue siendo continuo. De hecho, él no piensa que exista una vida después, una carencia de vida después de la muerte. Él piensa que de cierta forma se sigue continuando la vida, pero no de la forma en que nosotros la conocemos, sino que en otros conceptos. Entonces, aquí es donde volvemos a lo que yo les comentaba hace rato. Si te pusieran a elegir tu vida ya después de haberla valorizado, tendrías que contestar que sí escoges volver a vivir tu misma vida, que no quieres la de alguien más, por ser un eterno retorno y por ser una valorización que nunca termina, que es provechosa y que tiene sentido, al menos para ti, dentro de tu concepción de existencia, ¿sí? Entonces, prácticamente, Nietzsche quería describir más este nuevo sistema de creencias, ¿sí? Pero lamentablemente por su muerte prematura no lo puede hacer. Lo único que nosotros sabemos de este sistema es que nos lo deja en nuestras manos, ¿sí? Él quizás no lo hubiera querido así. Él quizás hubiera querido concretar, cuajar lo que él con tanto esfuerzo se había empeñado en realizar.
pero lamentablemente, repito, no lo pudo hacer, y no porque no quisiera, sino porque ya sus capacidades racionales no le dieron para más. Entonces, ¿qué tendríamos que concluir de Nietzsche? ¿Sí? Que los únicos que han intentado regenerar aquello desvalorizado de manera muy radical, pues es el nacionalsocialismo, inmediatamente de lo que Nietzsche hace, ¿sí? El nacionalsocialismo intenta prácticamente purgar el mundo para poder establecer sus pensamientos, su nueva concepción. Incluso Hitler, cuando se hace cónsul del nacionalsocialismo, dice: vengo a reclamar nuestro espacio, hablando y refiriéndose al nuestro como a la comunidad aria alemana, y si no me lo dan, yo lo tomaré a la fuerza, y es por eso que se desencadena toda la guerra, ¿no? Entonces, prácticamente es como una conclusión malinterpretada de lo que nos pudiera pedir Nietzsche. Si no lo tienes, pues ve por él, ¿sí? Trabaja por él, hazlo, ¿sí? Si ya no tienes en qué sustentarte, en qué fundamentarte, trabaja por ello, realízalo, reinvéntalo, ¿sí? Quizás él lo tuviera o nos hubiera gustado que nos diera ese conjunto como tipo tabla de Moisés, de los mandamientos, ¿no? Pero pues no lo llega a hacer, desafortunadamente o afortunadamente, porque quiere que esta nueva generación lo haga por sí misma, ¿sí? Entonces, esa es la tarea que tendríamos que hacer cada uno de nosotros, y que hemos intentado, o que a lo largo de la historia hemos tenido manifestaciones que no se han cuajado. Recordemos la Revolución Mexicana en nuestro contexto, en Latinoamérica. ¿Qué quiso ser? Es una reconstrucción de lo que estaba podrido, ¿sí? Entonces, es un surgimiento de una muerte, de un superhombre, de una voluntad de poder que debe de terminar en un eterno retorno, ¿sí? Si quizás quieren verlo de cierta forma. ¿Qué pasó en la independencia de México? Pues es desvalorizar lo pasado, reconocer lo presente y trabajar sobre el futuro, ¿sí? Entonces, vemos que de manera intrínseca, todas, yo creo que todas las sociedades han tenido la intención de hacer lo que Nietzsche plasmó en sus ideas, ¿sí? Generar un nuevo sistema de valores. Hoy en día, díganme ustedes lo poquito que han escuchado en sociología o en otras materias pasadas, sí, que hablen sobre humanidades. ¿Cuántas constituciones políticas no tenemos? Tenemos una, tuvimos dos, tuvimos tres, cuatro, etcétera. ¿Cuántas leyes no tenemos hoy en día? Tenemos ley para salud, ley para educación, ley para la agricultura, ley para todo. Y díganme, ¿qué hacemos en realidad con todas esas leyes? Que se supone que son nuevas valorizaciones de lo pasado. En realidad están sometidas a lo horrible, al antagonismo del hombre, que se siguen desvalorizando y no se tiene ningún punto al cual llegar. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, todos los gobiernos en todos los años siempre nos dicen: nosotros vamos a traer la varita mágica con la cual todo va a cambiar. Pero en realidad nunca es así, porque en realidad lo mal o lo malo de la sociedad no es la institución, no es el presidente, no es la ley, es que nosotros seguimos atados a conductas y a valores pasados que no permiten reconocer o revalorizar el sentido de la vida, que para Nietzsche era el día a día. Entonces, de esta manera, pues terminamos con este alemán que nos invitaba a pensar a martillazos, es decir, con un sentido salvaje, con un sentido no tan sumiso, que pues nos puede dejar mucho a la reflexión. Más adelante veremos a Martin Heidegger, que es un gran interpretador de Nietzsche. Más adelante vamos a ver a Jean-Paul Sartre, que transforma lo establecido por Nietzsche, a Camus, que también transforma a Nietzsche,
y pues nos estamos dando cuenta que ya no estamos viendo tanto cómo es que el hombre conoce el objeto de conocimiento, cómo es que el hombre piensa, cómo es que el hombre construye sus ideas, sus pensamientos, las categorías quedan atrás, el empirismo queda atrás, el racionalismo queda atrás, porque nos damos cuenta que en realidad puede ser una falsa ilusión todo esto que ha generado la filosofía, aunque pues desde cierta perspectiva no lo es, simplemente son bases transmutadas en un sentido negativo, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera comentar al respecto, ¿no? Bueno, a juzgar por su silencio, quiero pensar que no. Entonces, por esta semana aquí le paramos, así lo vamos a dejar. La siguiente semana entraremos con nuevos temas y pues les abriré la asignación para que suban su nota del día de hoy y vamos a continuar trabajando de esta forma. Si alguien tiene alguna propuesta, quiere hacer algo diferente, incluso quiere exponer a alguien algún tema, pues adelante, sí, lo podemos apoyar, lo podemos asesorar y pues puede darnos a conocer sus ideas para que ya no estén escuchando tanto a su profesor, ¿no? Entonces, si no hay más, nos vemos mañana, que tengan un buen fin de semana, perdón, nos vemos el lunes y realicen sus notas, ¿de acuerdo? Échenle ganas en las otras materias, por favor, pónganse al corriente, hagan sus trabajos y sean los nuevos superhombres, ¿sale?